30 de septiembre de 1941. Tras 3 meses desde el inicio de la Operación Barbarroja, con la que Alemania pretendía derrotar a la Unión Soviética en unas semanas, la Wehrmacht se encuentra todavía lejos de cumplir su objetivo. Es concretamente en esta fecha del 30 de septiembre, cuando consiguen reagruparse y lanzan su ofensiva final en dirección a Moscú, con el invierno a la vuelta de la esquina. Si consiguen conquistar la capital soviética, muy posiblemente podrán derrotar a Stalin y poner fin a la guerra. Si fracasan, se quedarán expuestos en una situación muy vulnerable en pleno invierno y darán a los soviéticos oxígeno hasta el verano siguiente. Así pues, esta ofensiva denominada como Operación Tifón, que vamos a ver a continuación, fue la más importante de toda la campaña de 1941 e incluso de toda la Segunda Guerra Mundial. Los ejércitos que lideraron esta ofensiva fueron el tercer ejército Panzer de Hermann Hoth, que atacó hacia el norte de Viazma a la altura de Moscú, el cuarto ejército Panzer de Hopner, que atacó al sur de Viazma, y el segundo ejército Panzer de Guderian, que atacó bastante más al sur, entre Kursk y Briansk. Si bien estas unidades eran las puntas de lanza del ejército alemán, a dicho ataque también se sumaron el segundo, cuarto y noveno ejército. Hay que destacar que las distintas divisiones Panzer estaban lejos de estar al 100% y se encontraban bastante desgastadas tras los 3 meses de combate, en los que apenas habían recibido refuerzos para cubrir sus pérdidas. Por su parte, los soviéticos también estaban en una situación bastante desfavorable tras haber perdido a millones de soldados durante los últimos meses y estaban movilizando nuevas unidades a toda velocidad para crear nuevas líneas defensivas. A pesar de que toda la línea de frente estaba amenazada, fue en las inmediaciones de Moscú donde concentraron a la mayor parte de sus efectivos para no perder su capital. El ataque alemán comenzó de forma arrolladora, como era costumbre en aquellos primeros años del conflicto. En apenas una semana, el tercer y cuarto ejército Panzer cercaron a 4 ejércitos soviéticos en Viazma, a unos 200 kilómetros de Moscú. Más al sur, el segundo ejército junto con el segundo ejército Panzer de Guderian cercaron a otros 2 ejércitos soviéticos en Briansk. En total, más de 600.000 soldados del Ejército Rojo volvieron a caer prisioneros de los alemanes. Ante esta nueva gran victoria que habían obtenido sobre su enemigo, todo parecía haber terminado y el avance hacia Moscú se preveía como un simple paseo. Sin embargo, no fue así. A pesar de haber perdido un tercio de sus tropas en tan solo una semana, el resto del Ejército Rojo pudo replegarse hacia Moscú y retrasó como pudo el avance alemán. En cualquier caso, la tensión en Moscú era cada vez mayor y la seguridad del gobierno soviético se veía cada vez más amenazada. El 16 de octubre, el gobierno soviético decidió, por razones de seguridad ante el implacable avance alemán en su territorio, trasladar la capital del país de Moscú a Kuibysev, a orillas del Volga. En esta reunión, se decidió también colocar explosivos en fábricas, puentes, ferrocarriles e incluso en el metro de Moscú, en previsión de que el Ejército Rojo se viese obligado al combate urbano. Poco más tarde, el 19 de octubre, se declararía el estado de sitio, y Beria trajo varios regimientos de la NKVD para restablecer el orden por la fuerza. Así pues, los alarmistas y cualquier persona que hubiese participado en algún disturbio derrotista fueron fusilados. Mientras tanto, las vanguardias alemanas continuaban avanzando a Moscú, aunque a un ritmo más pausado. Esto fue debido principalmente a que sus líneas de suministro se encontraban muy extendidas y estaban al borde del colapso. Además, las lluvias otoñales comenzaron durante los últimos días del mes y las carreteras se llenaron de barro, haciendo más difícil el avance alemán. Aún así, para finales de octubre, los alemanes establecieron su línea de frente a tan solo 80 kilómetros de Moscú y su nuevo plan era lanzar una nueva ofensiva en pinza que rodease la ciudad. Fue en este momento en el que los alemanes se estaban reagrupando para lanzar su ofensiva final, cuando para el 6 de noviembre comenzaron las primeras heladas que anunciaban que el duro invierno ruso estaba al caer. Sin embargo, esto fue en parte positivo para los alemanes, debido a que endureció el barro y permitió el adecuado tránsito por carretera. Por otro lado, muchos soldados comenzaron a causar baja debido a la congelación de partes de su cuerpo, por lo que estaba claro que la operación tenía que terminar cuanto antes. El general Zhukov había llegado a Moscú desde Leningrado a finales de octubre y ahora estaba al mando de la defensa de la ciudad. Tras movilizar a cientos de miles de soldados y civiles, había conseguido levantar hasta 3 líneas defensivas alrededor de la ciudad, con la que esperaba detener a los alemanes.
en un intento de elevar la moral lo máximo posible para afrontar mejor el combate que estaba por venir, Stalin organizó un desfile en Moscú en el que participaron, entre otras, las unidades que habían llegado desde Siberia totalmente equipadas. Además, Stalin dio un discurso en el que hizo ver que se había quedado en la ciudad para compartir su destino con el de todos los soldados y civiles de Moscú, y dijo que la victoria frente a los alemanes iba a ocurrir de forma inminente. Estando así la situación, la nueva ofensiva alemana comenzó el día 17 de noviembre. En esta ocasión, el tercer ejército Panzer atacaría por el norte de Moscú, el cuarto ejército Panzer lo haría cargando frontalmente contra la ciudad y el segundo ejército Panzer de Guderian cargaría desde el sur. El avance alemán duró hasta el día 5 de diciembre, siendo este el momento en el que el ejército rojo inició su contraofensiva. En cualquier caso, durante estos casi 20 días de avance en los que las condiciones climatológicas extremas ya habían hecho acto de presencia, el tercer ejército Panzer se pudo situar a tan solo 30 o 40 kilómetros de Moscú. Por otro lado, Guderian había conseguido una gran ruptura del frente soviético, y para el 5 de diciembre se encontraba ya muy cerca de Ryazán. Sin embargo, se encontraba a casi 170 kilómetros al sureste de Moscú. Al mismo tiempo que esto tenía lugar, más al sur en Rostov, el ejército alemán sufrió su primer retroceso importante durante toda la campaña, y esto hizo saltar todas las alarmas. Tanto fue así que Hitler en persona se presentó en el frente suroriental para pedir explicaciones sobre lo que estaba pasando y que no creía posible. Esto tuvo lugar el día 3 de diciembre y le costó la destitución al mariscal de campo Ramstedt. Si bien esta crisis se pudo resolver retrocediendo un poco, lo peor aún estaba por llegar. Fue concretamente el día 5 de diciembre cuando los soviéticos iniciaron su gran contraofensiva a Moscú, acabando por completo con las últimas esperanzas alemanas de poner fin a la guerra en el frente oriental. En cualquier caso, aunque esta fuerte contraofensiva no hubiese tenido lugar, estaba claro que los agotados ejércitos alemanes no iban a poder completar el cerco sobre Moscú, ni iban a poder entrar en la ciudad durante ese duro mes de diciembre. Sin embargo, esta contraofensiva trajo consigo un mensaje claro que en el cuartel de Hitler no se había querido aceptar. Esta noticia era que el ejército rojo estaba lejos de estar agotado, y por lo tanto derrotado, y que su capacidad militar para continuar lanzando ofensivas con cientos de miles de soldados todavía seguía a pleno rendimiento. La primera fase de la ofensiva soviética consistió en atacar a las vanguardias alemanas tanto al norte como al sur de Moscú, siendo las tropas que se lanzaron contra el segundo ejército Panzer de Guderian más numerosas. Unos días más tarde, otros ejércitos que estaban justo al oeste de Moscú también iniciaron fuertes ofensivas contra el cuarto ejército Panzer que protegía el sector. Ante estos ataques que se desarrollaron durante el 5 de diciembre de 1941 y el 7 de enero del año siguiente, los alemanes no pudieron hacer otra cosa que retroceder. Las unidades alemanas que ya estaban en modo estático frente a Moscú fueron las que más aguantaron la embestida soviética, pero el tercer y el segundo ejército Panzer, que fueron tomados al contrapié, se hundieron completamente. Esto provocó un gran saliente en el sector central del frente oriental durante esa primera semana de 1942 que amenazaba con embolsar a cientos de miles de soldados alemanes en los alrededores de Briansk. Por su parte, los alemanes habían recibido órdenes de no retroceder ni un solo metro en el frente, pero estaba claro que la amenaza soviética era tan fuerte que no podía pasarse por alto. Así pues, el ataque soviético con el objetivo de embolsar a los ejércitos alemanes que se situaban frente a Moscú comenzó el día 7 de diciembre y logró hacer una gran penetración por la ciudad de Razev y Ostashkov. Por otro lado, la pinza sur en las inmediaciones de Kaluga también avanzó, aunque lo hizo a un ritmo más pausado. Sin embargo, para finales de mes, la situación se volvió muy crítica para los alemanes cuando las dos rupturas de frente que los soviéticos habían hecho al noroeste de Moscú se juntaron y comenzaron a avanzar hacia Smolensk, al mismo tiempo que las defensas alemanas más al sur también se desmoronaban. Para mediados de febrero, se puede decir que la gran mayoría de tropas alemanas que hacía 3 meses habían participado en el asalto final contra Moscú se encontraban prácticamente cercadas en una gran bolsa rectangular cerca de las inmediaciones de Vyazma. Y es que, a decir verdad, apenas conectaba por 2 pequeños corredores con el resto de unidades del grupo de ejércitos centro. Tal y como vemos en el mapa, para inicios de marzo el sector central del frente oriental era un auténtico quebradero de cabeza, en el que algo parecido a un doble cuerno alemán estaba insertado en las líneas soviéticas.
Sin embargo, y a pesar de todo, los alemanes pudieron finalmente consolidar sus líneas defensivas y no se produjo ningún retroceso más durante los meses posteriores. En cuanto llegó la primavera, pudieron reducir a las tropas soviéticas que se habían quedado aisladas en su retaguardia y también seccionaron el saliente soviético que prácticamente llegaba hasta Viazma. A partir de ahí, los soviéticos iniciaron toda una serie de ofensivas que serían conocidas como las batallas de Razev. Así pues, la nueva línea de frente alemana se situó a aproximadamente 150 kilómetros de Moscú y se mantuvo así hasta que a inicios de 1943, Model tuvo que abandonar dicho saliente para enviar tropas a los combates que estaban teniendo lugar en los alrededores de Kharkov. Si bien los alemanes hicieron creer a los soviéticos que en el verano de 1942 volverían a lanzar un ataque sobre Moscú, lo cierto es que no se produjo ningún nuevo intento para asaltar la capital de la Unión Soviética. Se estima que esta gran batalla por Moscú, que va desde finales de 1941 hasta febrero de 1942, ocasionó unas 400.000 bajas para Alemania y algo más de 1 millón al Ejército Rojo. A pesar de que esta batalla no tenga tanto atractivo ni difusión como puede ser la de Stalingrado o la de Kursk, fue sin duda la batalla clave de la Segunda Guerra Mundial y su resultado marcó todas las acciones venideras. Y bien, espero sinceramente que este programa os haya gustado. Si queréis ver cómo fue la descomunal Operación Marte que los soviéticos lanzaron contra este saliente de Razev, os dejo dicho programa en la descripción, junto con otro programa que hicimos con Carlos Caballero Jurado, en el que analizamos toda la evolución de la Operación Barbarroja. Gracias a todos por formar parte de esta comunidad, especialmente a los patrocinadores que hacéis esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado y nos vemos como siempre cada miércoles y domingo. Hasta pronto.